Rafa La Torre. Vamos a sumergirnos en la filosofía mundana de Javier Goma. ¿Qué curso me ha quedado lo de sumergirnos, ¿no? Es como lo de voy a revisitar esta obra. Bueno, vamos con la filosofía mundana de Javier Goma. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pues sumergiéndome yo también en las aguas procelosas. Hubiera sido peor decir zambullirse. Vamos a zambullirnos. Hubiera sido todavía peor, pero lo hemos esquivado. Bueno, ¿de qué me quieres hablar hoy? Estaba pensando que era buen momento, al principio de este año, para meditar, aunque sea un minuto, sobre los dos grandes fines de la educación. Ah, qué bien. Los dos grandes fines. Formar ciudadanos y formar profesionales. Bueno, pues si quieres hemos terminado. No, hombre. Ya me voy. Espero que no. Es que lo has resumido. Lo has resumido muy Bien. bien. Pero la educación primaria, secundaria, No. en general. En general. Bien. Incluso ni siquiera hablo solo de la educación reglada. Es la diferencia que hay entre un neonato que simplemente come y descome. Sí. Y ese mismo... come, vale, ya te entiendo. Sí. Descome, me ha encantado. Sí. Me encanta ese Es un poco de eufemismo. abuela, ¿no? Pero... Muy bonito eufemismo. Y pasan 25 años, por ejemplo, y se convierte en un ciudadano hecho y derecho, con obligaciones, con derechos y con una sólida posición en el mundo. Y mi pregunta es, ¿qué ha ocurrido entre tanto? Y la respuesta es la educación. Es como la vida de Jesucristo, que se nos presentó pues muy joven, bebé, 12. Y luego de su infancia nada supimos. Solamente supimos lo de los 12 años. Claro, La presentación en el templo. En el templo. Y luego su adolescencia pues se nos hurtó. No, y hay muchos libros sobre los años oscuros de Jesús, y lo más admirable es que no estén en blanco. No sabemos. Pero eso digo. Yo tengo un libro, ¿eh? Yo tengo un libro de 200 algo páginas sobre los años oscuros, de la vida oscura de Jesús. Sobre esa gran elipsis. Sí, así es. Hombre, se pueden decir muchas cosas en la medida en que era judío. Y de un judío piadoso hay muchas cosas que muy probablemente se puede predicar. Que pudieron ocurrir, Sí, ¿no? Y que podemos reconstruir. Y luego cuando tuvo 3 años, aunque hay evangelistas, el de Juan es 1 año, para otros son 3 años, en que dijo más que la inmensa mayoría de los... Claro. Fue una actividad, digamos, frenética, ¿no? Sí, también se puede deducir algo que pasaba en los años anteriores. Claro. Qué interesante. ¿Qué te parece? Bueno, pero si quieres otro día hablamos también Bueno, y le dedicamos... ¿por qué no? Me encantará. Bueno, en cualquier caso no conocimos su educación, que es lo que tú nos dices. Bueno, ¿qué pasa entre medias? Hasta que de repente alguien se convierte en un hombre hecho y derecho, de un una mujer hecha destetado y derecha. a un hombre y mujer hecho y derecho ocupando sólida posición en el mundo. Digo que es la educación. Y entonces me pregunto cuáles son los dos fines fundamentales de la educación. ¿A qué debe tender toda esa educación reglada de elemental, primaria, secundaria, bachillerato, luego la formación profesional para muchos? A veces olvidamos que la inmensa mayoría de la gente no va a la universidad, puesto que no es una educación obligada, y está en torno al 30%, y luego hay bastante fracaso universitario, y que mucha gente va a la formación profesional, y que es tan educación o más de lo que la puede ser la universidad. Desde luego para un oficio. Sí, y qué grande es un país compuesto por personas que desarrollan bien un oficio. Sin duda. Bueno, pues... Aparte que ahora mismo la prosperidad yo creo que se encuentra más en la formación profesional que en la universidad. Sí, si quieres que tu hijo tenga una carrera segura, es probable que es mejor que vaya a formación profesional, ¿no? O por lo menos allí... Sí, siempre asumiendo que la seguridad no existe. No. Pero bueno. Bueno, decía que las dos finalidades son, tú lo has anticipado, formar profesionales y formar ciudadanos. Entonces, respecto a la primera finalidad, la de formar profesionales, es indudable que tanto en el instituto como luego en la formación profesional o en la universidad hay disciplinas que están orientadas a que el estudiante adquiera los rudimentos de una disciplina, y entonces eres veterinario o eres informático, eres ingeniero, eres abogado, y muchos de esos saberes los has adquirido en tu periodo de formación. Así que hay disciplinas con una orientación práctica para que el estudiante adquiera la lex artis, el oficio, la ley propia de su disciplina. Con ella puede desarrollar unas prestaciones, sea un buen profesional y obtenga unas rentas, y con esas rentas se gane la vida.
Qué importante es ganarse la vida. La vida no es... Una expresión muy bonita. Sí, porque sugiere que la vida no es un regalo y que hay que adquirirla con esfuerzo. Y que aun cuando en esa primera etapa que decíamos de infancia y adolescencia, todos hemos vivido en una especie de ociosidad subvencionada por los padres o por el Estado, llega una época que suele coincidir con la tercera década de tu vida, en la que tienes que especializarte, adquirir un oficio, desarrollarlo de manera profesional, obtener unas rentas para poder subsistir de manera autónoma. Aprender unas cosas, desaprender otras, que también es necesario. Sí, sobre todo si has tenido mala educación, aunque también es verdad que yo confío por supuesto en la educación reglada, pero no la beatifico y creo mucho en la educación no reglada. ¿Sabes? Al respecto tengo dos citas. Tengo una cita de George Bernard Shaw. Eres una casa de citas. Una casa de citas, efectivamente. Pues la de George Bernard Shaw, que dice: tuve que interrumpir mi educación para acudir a la escuela, que es una forma así patante, ¿no? De decir que ahí no obtuvo educación. Sí. Y luego me gusta mucho una definición apócrifa o anónima. Pues di que es de Einstein, ¿qué más te da? Sí, o de Oscar Wilde, ¿no? Sí, que también, al que le o solemos de atribuir todo, que define la carrera de periodismo como un océano de saber de 1 milímetro de profundidad. Sí, y está muy bien, ¿eh? No lo cumples tú porque tú eres un océano de gran profundidad, pero con esta dorada excepción puede que sea una buena descripción de un gremio. Un barniz de todos los saberes, pues sí. Pero tú dices que confías en la educación reglada. No, que estimo que es importante la educación reglada, pero no la sublimo. Creo que es muy importante la educación no reglada, que tiene que ver con la adquisición de una visión del mundo y unas costumbres que muchas veces no nacen de la educación reglada. ¿Tú has tenido buenos profesores? Siempre digo que mi gran... Sí, he tenido algunos buenos profesores. Tuve una especie de tutor, preceptor que fue muy importante para mí. Ajá. Y siempre digo, pero es que es lo cierto, que mi mayor educación vino de la librería de mi padre, la biblioteca de mi padre. Claro. Que eso me cambió la vida. Eso de devolver un libro lleno de fiebre cultural a las 3 de la madrugada, que te lleve otro libro y ese otro libro no lo tienes que pedir, sino que de pronto lo descubres allí. Está ahí. Eso te cambia la vida. Claro, pero fíjate, la educación reglada precisamente viene a corregir la desigualdad que supone no tener esa librería. Así es, ¿no? Aunque afortunadamente hoy hay bibliotecas públicas. Y luego tienes internet, en que está la biblioteca de Alejandría entera a disposición de un clic. Sí. Y luego está el otro elemento, que es el primero es hacer profesionales, hemos dicho, y sin embargo, digo, qué importante un país compuesto por buenos profesionales. Creo que es un país moderno. Imagínate un país en el que los fontaneros fueran buenos, los abogados fueran buenos, los arquitectos fueran buenos, los enfermeros fueran buenos, que sería un gran país. Y sin embargo hay algo más importante que hacer buenos profesionales. Y eso es algo más importante que está por encima, sin desmerecer la importancia de ser profesional, es ser un buen ciudadano. Y mi definición favorita de qué es un buen ciudadano es alguien que es consciente de su propia dignidad y de la dignidad ajena. Y la dignidad es aquello que te convierte en acreedor universal y el resto de la humanidad en deudora tuya, que te deben. Qué interesante, porque justo ahora vamos a hablar mucho de la dignidad, ¿sabes? Te deben un respeto. Y aprender a respetarte a tu propia dignidad y la de los demás es lo propio de los ciudadanos. Y entonces no quería olvidar que junto a esas asignaturas que nos ayudan a obtener una sabiduría práctica con la de desarrollar un oficio y ganarnos la vida, están aquellas otras disciplinas, normalmente llamadas humanidades, que no tienen esa finalidad utilitaria, sino que son de 1000 maneras y 1000 figuras presentaciones del sentimiento de la dignidad humana, en su grandeza y en su peligro y en su permanente amenaza. Las novelas, los cuadros, las óperas, los poemas, las esculturas. Para mí son variaciones de un mismo tema, la historia de la dignidad en peligro. Qué bonito. Pues me lo apropio también esto. Pues yo de la tuyo. filosofía mundana voy picando, picoteando, porque en eso consiste. Bueno, querido Javier Gomá, pues celebro tenerte aquí un día más. Lo mismo digo. Muchas gracias. A ti.